Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y cibernautas que acceden al programa del podcast Valores para la Vida que organizamos en el Grupo de Investigación, Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje GIDECAP de la Universidad del Bío Bío. En esta ocasión, el tema que vamos a trabajar en este conjunto de temas de podcast de Valores para la Vida es la solidaridad. Para este tema hemos invitado esta tarde al señor Juan Pablo Fernández, quien es coordinador regional de educación media y encargado regional de liceos bicentenarios y formación ciudadana del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de la región del Ñuble. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias, profesor doctor Carlos Osa. Agradecido por su invitación a esta tarde a poder conversar temas tan importantes como la solidaridad en torno a los establecimientos de la región de Ñuble. Esperamos aportar a esta importante conversación y que sea un real significado este podcast para todos las personas que escuchan este podcast. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, estos podcasts que estamos desarrollando en el grupo de investigación son producto de eso, son un espacio para conversar y para poder dar opiniones respecto a el trabajo en el fortalecimiento de las emociones, de las relaciones sociales, de los valores, porque todos son aspectos que están muy relacionados al desarrollo humano y la educación se nutre y también gatilla muchos de estos elementos y nosotros creemos que esa sincronía debiera trabajarse de mejor manera. En este sentido, quisiera que pudiéramos conversar un poco acerca de este tema de la solidaridad. Chile se ha caracterizado durante muchos años, muchas décadas, por ser un país solidario. Así nos hemos vendido al mundo. Hemos dado la idea de que en Chile ayudamos a los demás. Chile ayuda a Chile salía, si te acuerdas tú, en algunos programas, en algunas situaciones cuando habían catástrofes naturales. Se veía que en Chile siempre se trataba bien al extranjero. La misma Teletón es un gran ícono respecto de lo que es la solidaridad de nuestro país. Sin embargo, muchas veces uno observa también que en ciertos espacios educativos la solidaridad no se trabaja, aun cuando se trabaja una serie de valores en términos programáticos y curriculares. Lo que vemos muchas veces es que el trabajo educativo, sobre todo en el tema de las evaluaciones, en el tema del trato entre los docentes, es más bien competitivo y no solidario. ¿Por qué crees tú que se da esa situación, Juan Pablo? Bueno, yo quiero destacar y voy a hablar de acuerdo a lo que se puede evidenciar en el trabajo día a día con los establecimientos educacionales, en que hay dos situaciones sumamente importantes en las relaciones con los docentes previo a la pandemia y la pandemia. Yo quiero dejar claramente que lo que han desarrollado los docentes hoy en día con la pandemia es un trabajo solidario. Se nota cómo ellos han tratado de evidenciar y desarrollar a través de la pandemia, a través de las clases virtuales, un trabajo en equipo. Muchos de los docentes en los cuales no tenían ni idea de estas plataformas virtuales, como ellos mismos hacían autocapacitaciones para poder desarrollar y seguir con el servicio educativo. Hoy día, en los establecimientos educacionales, con la pandemia se percibe un espíritu colaborativo, de trabajo en equipo, solidario. No está ese espíritu tan competitivo, por lo que yo puedo destacar y por lo que yo he podido ver. Docentes tratando de llevar a la cordillera con guías, la profesora ya de mayor edad a punto de jubilar, de igual forma tratando de hacer una clase híbrida y apoyada por todos los docentes, es destacable. Así que no me manejo mucho en lo que es la investigación, pero nosotros podíamos
evidenciar y demostrar claramente que esa competitividad anteriormente a la pandemia, por el desarrollo profesional docente, por querer de ser destacado, se volcó al trabajo en equipo, a poder entregar en tiempos de pandemia un servicio educativo, una educación de calidad. El Ministerio también ha trabajado en esas líneas. Como tú mencionas, a Chile le gustan estos eslogans. Nosotros sacamos planes como Chile se recupera y aprende, tratemos de ser solidarios, planes de convivencia escolar, educación socioemocional, algo sumamente importante, profesor, y que me gustaría después retomar. Nunca antes habíamos hablado de educación socioemocional como lo estamos viendo hoy. Perfecto, me parece. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú me planteas. Creo que la pandemia nos ha dado el espacio para darnos cuenta de que somos humanos, de que somos frágiles, de que hay muchas necesidades que todavía no hemos cubierto y en el fondo que como sociedad aún nos falta ir aprendiendo. En ese sentido, quisiera preguntarte un par de temas que tú has señalado. Antes de la pandemia, todo lo que ha sido la política de reconocimiento y digamos, podemos decirlo, de formación de docentes, se basaba de alguna manera en un encasillamiento, una categorización que se estaba planteando frente a la evaluación que plantea el ministerio. Y salía justamente una de las críticas que se planteaba, que eso producía mucha competitividad y malas prácticas en esa competitividad, donde se planteaban engaños frente, por ejemplo, a la creación de las, ¿cómo se llama?, de los instrumentos de los portafolios docentes, las clases grabadas, justamente. Entonces, en ese sentido, esa competitividad antes de la pandemia estaba muy presente entre los docentes. Tú señalas que ahora eso se ha ido cambiando. Y en el fondo, cuando de alguna manera si podemos irnos más hacia adelante, se acabe la pandemia, la controlemos mejor, ¿qué crees tú? ¿Seguirá primando esta situación solidaria o crees tú que a lo mejor volvemos a caer en estas otras conductas más competitivas? Bueno, como usted muy bien dice, existen políticas públicas que nos han volcado a encasillarnos, a competir. También un currículum que ya dejamos y estamos actualizando, un currículum por competencia, políticas públicas que individualizan por tratar de reconocer y tener un buen tramo, nos hacen, obviamente como docentes, individualizarnos y no volcarnos a un trabajo colaborativo, al ser solidario, a pasar instrumentos. Nosotros esperamos que a través de los programas indicativos del Ministerio, como de educación socioemocional, los lineamientos 2021-2022, le creen gobernanza a estos programas que están naciendo producto de la pandemia. Como le mencioné anteriormente, nunca antes se hablaba de educación socioemocional, como los profesores se debían regular en torno a la educación socioemocional, algunas medidas, y promover relaciones positivas y de buena convivencia por parte de la cultura institucional. Hay muchos climas, y los profesores muy bien saben, de acuerdo a cada establecimiento, que hay climas favorables y hay climas desfavorables, producto de la competitividad. Pero con la pandemia, claramente yo he visto y evidenciado ese trabajo colaborativo, el trabajar en conjunto en pos de estas clases híbridas. Nosotros esperamos, como mencioné anteriormente, que estos programas tengan gobernanza y que producto de la pandemia no desaparezcan. Hay una serie de recursos asociados a esto, con la entrega de estos sets socioemocionales, los lineamientos del 2021-2022, que ayuden a los docentes en todas estas prácticas y que se siga trabajando en un ambiente colaborativo de buena convivencia. Y
que en muchos casos, en muchos establecimientos, han favorecido y se puede evidenciar la disminución de las licencias médicas, etc. Es súper complejo porque el ambiente del 2021 en torno al desconocimiento de esta pandemia generaba estos temores. Y el docente que ya tiene una larga trayectoria también todavía mantiene esos temores de volver al aula. Pero sí yo siento que, como mencioné anteriormente, hay muchos docentes que han trabajado colaborativamente desde grabarse una clase, desde enseñar distintas técnicas a través del Zoom, o cómo grabarse, o cómo hacer una clase entretenida y didáctica con una serie de aplicaciones que están en los celulares, y ver cómo los docentes hacían estas autocapacitaciones. Ocupemos Kahoot, ocupemos Canvas, y ellos mismos sigan haciendo estas capacitaciones y utilizándolo diariamente en sus escuelas. Docentes que se agrupaban para entregar las canastas de Junaep, que ocupaban sus automóviles entre varios docentes y le iban a entregar a los campos. Eso habla claramente de un trabajo colaborativo y solidario. Ok, me parece bastante interesante eso. Me surge una duda. Tú has dicho muy bien que el tema de la solidaridad pasa y se sustenta también en el aspecto emocional, en el buen trato, en la convivencia positiva, ¿no? En estas situaciones, en estos momentos, parte de eso lo hemos perdido por la situación de clases online, por la cuarentena. Cuando volvamos a las clases presenciales ya de una forma más sistemática, ¿crees tú que se podrá mantener estos elementos, esta sincronía de estos aspectos de los establecimientos para que podamos promover la solidaridad? Y en el sentido también de contar no solamente con los docentes, sino que también con los directivos. ¿Crees tú que los directivos podrán apoyar esta solidaridad? ¿Y tienen ustedes dentro de las políticas y líneas de trabajo alguna proyección de cómo poder mantener en el tiempo este apoyo, este trabajo colaborativo, este desarrollo en entornos positivos, que son justamente los elementos fundamentales para poder mantener solidaridad en el establecimiento? Hay dos cosas sumamente importantes mencionar que nos otorgan certeza en que hay un cambio y esto se va a mantener. Uno es la priorización curricular y dos es el decreto de evaluación. Dos elementos que obligaban a los profesores a un cierto estrés. Un currículum que era obviamente de una envergadura de poder desarrollarlo, y que ahora con los docentes con un currículum priorizado tienen más espacio obviamente para un trabajo colaborativo, para desarrollar otras metodologías. Un decreto de evaluación sumamente flexible para la hora de evaluar los conocimientos. Entonces, si miramos el escenario educativo antes de la pandemia y post pandemia, con estas dos estrategias que el Ministerio ha desarrollado, viene obviamente a destrabar y flexibilizar estos ambientes y promover estas instancias que hoy día estamos viviendo. Un trabajo colaborativo, otro tipo de metodología, no ese estrés que se venía antes de la pandemia, con traspasar conocimiento, con un currículum poco flexible y un decreto de evaluación que a veces nos cortaba la posibilidad hasta de las notas, que por tal cantidad de notas o tal cantidad de horas yo tenía que tener tal cantidad de evaluación. Eso nos ha dado la posibilidad y nos ha flexibilizado un ambiente para que se mantenga un trabajo colaborativo, solidario, nuevas metodologías. Yo creo que la pandemia apuró muchos procesos en los establecimientos educacionales. Me habías dicho que eran dos cosas. ¿Las integraste ambas o se te quedó una en el tintero? Sí, las dos cosas. El currículum, ¿ya?, y el sistema de evaluación de los establecimientos chilenos, que es el decreto 67. El 67.
Oye, y en ese sentido, perdona que no quiero sonar como muy preguntón o muy insistente en esto, pero el tema de la evaluación en el ámbito educativo y frente al tema de los docentes también, muchas veces se ha visto como un tema de poder, de autoridad, ¿ya? Conocemos a veces y todos hemos vivido a lo mejor alguna situación donde por algún problema, por hacer las cosas de otra manera, por que profesor o profesora a lo mejor pensaba que merecemos un castigo, nos ha bajado una nota, nos han puesto una mala nota. En ese sentido, entonces, eh, ¿qué pasa con la evaluación y la solidaridad? Ya. ¿Y para ti, Es- crees tú que haya alguna posibilidad de cambiar las instancias evaluativas, de ir dándole un poco más de aspecto solidario a este trabajo evaluativo, que es uno de los aspectos que a veces como críticos respecto de la tarea docente? sí, sí. Mucho de eso ya cambió, porque antes la evaluación en muchos casos se consideraba como un elemento punitivo, Ujú, poco flexible. Hoy en día, a través del decreto 67, vemos más que el docente se vuelca en las aulas de clase por entregar aprendizaje, conocimiento con metodología innovadora, no centrado en que tiene que pasar un currículum férreo y tener tal cantidad de evaluaciones. Ahora los docentes se han volcado a evaluaciones diagnósticas, formativas, que miden el proceso del alumno. A veces nosotros como docentes nos centrábamos en traspasar conocimiento, y llegaba la evaluación, esta evaluación férrea, ujú. con hojas de roneo, con preguntas al callo, y que a veces en muchos casos no veía los ambientes que podía tener el alumno. Pasó una mala noche, durmió, en su casa tuvieron problemas y esa evaluación fue negativa. Ahora no, obviamente el docente puede no solamente tomar evaluaciones escritas, sino que un proyecto, un ABP, aprendizaje Ujú. basado en un proyecto, evaluar el proceso, eso lo considero como un cambio en el paradigma desde lo punitivo, lo rígido de la evaluación, de medir un conocimiento tal a procesos de ver cómo va evolucionando el alumno y en base a eso él significa eh, una calificación que lo pueda promover. Y en caso de la ¿Mm? pandemia, muchos establecimientos entraron en una crisis por el segundo semestre, el primer semestre, porque no tenían la cantidad de evaluaciones. De Pero nota, ¿cómo lo vamos claro. a hacer? Si tengo una evaluación. Y ahí el ministerio fue sumamente claro y flexible a través del decreto 67, con una Ujú. sola evaluación bastaba. Es que mida un Perfecto. proceso y que me dé cuenta de Ujú. este currículum priorizado. ¿Siente que el decreto 67 ha llevado como a humanizar más la idea de evaluar? Sí, encuentro que el decreto 67 abre una serie de flexibilidades en el cual los docentes y los equipos directivos tienen mayor autonomía a la hora de decidir. Ok. Considero, lo considero relevante y también en torno a lo que es la fake news Ujú. del decreto 67, que con este decreto 67 ya los alumnos no iban a repetir. No es cierto, sino que considera una serie de procesos en el cual los equipos directivos, a través de la autonomía y de los docentes, puedan discriminar si realmente el alumno debe repetir, Ya. ¿ya? Considera una serie de factores. Puedo poner ejemplos drásticos de alumnos que viven en un espacio muy vulnerable y que esta calificación o repitencia le significa ser desertor, pero Ujú. que sin lugar a duda el espacio del establecimiento le ha significado el desarrollo de habilidades blandas, el poder insertarse. Entonces, a través del decreto 67 abre esas facilidades para que los alumnos puedan seguir este proceso formativo, no estén tanto en el antiguo sistema de lo que yo mencioné anteriormente, un currículum extenso,
un decreto férreo de evaluación que tenía cantidad de evaluaciones y eso le significaba la calificación y promoción. Y en ese sentido también pregunto por la humanización de este ámbito de la evaluación, porque llevándolo ya al campo también, por ejemplo, de la evaluación docente. ¿Crees tú que hay espacio para incorporar estos conceptos, estas ideas, como la solidaridad, dentro de la evaluación de un docente? Lo planteo porque hay un artículo muy nuevito, es de ahora del 2021, de unas autoras ecuatorianas, que se titula Solidaridad y honestidad en la práctica docente. Y aunque lo plantean básicamente en el ámbito universitario, realmente plantean la idea de que estos valores, como la solidaridad y la honestidad, debieran ser atributos y competencias importantes para la formación docente. Es decir, un docente debiera ser honesto y transparente en su actuar y asimismo entonces también ser solidario en su trabajo para poder fortalecer la relación personal y de esa manera entonces ayudar a crear buenos ambientes de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, lo que plantean de alguna manera es un buen profesor es también quien es honesto y solidario en su práctica. ¿Crees tú que podamos tener en algún futuro esos criterios dentro de una evaluación docente? Sería bastante bueno poder considerarlo. Y yo me refiero a una práctica que ya se está desarrollando, yo no sé si tú la conoces, es el tema de los establecimientos desarrollar mentoría, que se asemeja mucho a lo que estamos hablando. Este profesor con más experiencia, con buen tramo, una buena evaluación, sea capaz de ser un mentor de un docente nuevo y lo introduzca y le entregue solidariamente todos los conocimientos, todas las herramientas, toda la experiencia en situaciones clave en el diario de la educación y que seamos capaces obviamente de afinar esas políticas en torno a lo que ya se está desarrollando en los establecimientos, con la mentoría. Y claramente lo que ustedes mencionan sería un elemento sumamente importante a evaluar dentro de la evaluación docente. A ver cómo usted trabaja solidariamente con su docente, cuál es el trabajo en equipo, cuáles son los aportes que usted desarrolla a lo que es la formación docente o formación continua de los nuevos docentes que están en el establecimiento. Digo, sí, algo que he tenido yo noticias de las mentorías, de las políticas que se están planteando para la formación docente, me parece bastante buena y creo que es justamente un espacio idóneo para ir trabajando este valor. Y en ese sentido también creo que es relevante plantear que, como tú has dicho, la solidaridad, si bien antes se tomaba como un valor, así como algo como contenido, como un deber ser, hoy día también la estamos considerando como un proceso más concreto, más de índole relación personal y emocional. Entonces, en ese sentido, la solidaridad es una competencia, o es parte de una competencia socioemocional, ¿ya? Muchos de los programas de educación emocional lo incorporan como parte también de las competencias socioemocionales. Creo que eso es importante porque tú has tocado un tema bastante importante. La solidaridad no es solamente dar cosas al otro y no solamente preocuparse en términos asistenciales. Tiene que ver con poder estar con otro u otra persona. ¿Ya? Hay algunos estudios ahí que analizan la etimología de la palabra solidaridad y señalan de que tendería a significar solidaridad o ser solidario significa ser fuerte con otro. Por lo tanto, es una acción que podríamos también relacionar con la empatía. La solidaridad tiene que ver con estar con otros y otras personas para poder nutrirnos, para poder apoyarnos. Y en ese sentido, entonces, es una competencia o es una conducta que uno esperaría de un buen docente. Uno esperaría que se trabajara en el campo educativo. Y también porque el trabajo colaborativo
ha sido un tema también un poco controversial muchas veces en los establecimientos educacionales, porque siempre se ha pensado que el trabajo del docente era más bien individual. Y de esa manera entonces la solidaridad surge o se relaciona con esta idea de colaboración, eh, para darnos a entender de que en el fondo tenemos que también ir variando la manera en cómo entendemos el estar con otros y otras personas respecto del ámbito educativo. Y es así también como otro autor me perdí un poquitito. Eh, bueno, había otro autor que olvidé el nombre, de que nos planteaba que la solidaridad, el trabajo colaborativo, estaba muy relacionado con este pilar, ya que hablaba de los pilares de la educación respecto de el aprender a estar con otros y otras personas. Ahí uno puede ver justamente la necesidad de la solidaridad, que es un aspecto fundamental de la convivencia escolar. Frente a todo eso, quisiera yo preguntarte, y retomando un poco lo que hablábamos hace un momento respecto de la situación de la pandemia. Hay en España, el año pasado, el 2020, hubo un movimiento, un grupo de docentes españoles que propuso un programa de trabajo en redes, trabajo colaborativo que surgió espontáneamente. Se llamó Adopta un Maestro. En el fondo, es un trabajo un poco de naturaleza más bien voluntaria, que buscaba que docentes pudieran contactarse con otros para apoyar a los niños y niñas que habían estado con dificultades para poder tener este proceso educativo, es decir, que no estaban yendo o que no tenían buena conexión. Por lo tanto, ir apoyándolos, tanto a ellos como a sus familias, en las materias escolares. Aquí yo no he visto eso. No sé si tú conoces algún tipo de acción en ese sentido que haya aquí en Chile, por ejemplo, frente a esta situación de la pandemia o frente a otras necesidades escolares, un programa como este Adopta un Maestro que se ha trabajado en España. Quería preguntarte, ¿lo conoces? ¿Has visto algo así? ¿Qué opinas tú de esa propuesta? No, es una muy buena estrategia en el cual se desarrolla en España. Yo no la he visto acá en Chile, más bien estamos apuntando a lo que es la mentoría y el trabajo en red. En el trabajo en red hay acciones concretas en el cual los docentes con mayor bagaje en distintas áreas de los liceos bicentenarios de la educación técnico profesional enseñan a los procesos más bien administrativos a los docentes que vienen ingresando al sistema. No me recuerdo haber visto esta instancia de adoptar a un docente, pero sí recuerdo, no sé si tú recuerdas, cuando estuvo de moda en un tiempo antes de la pandemia, que los docentes en una plaza con un cartelito ofrecían clases particulares gratis. Muchos docentes acá en la región de Ñuble, en asignaturas claves como matemáticas, inglés, ofrecían abiertamente clases gratuitas. Pero lo que es la metodología de España en sí, en los establecimientos de la región de Ñuble, yo no lo he visto, ni con alguna organización, ni con una ONG. Pero es una muy buena medida y que se pudiese adoptar y desarrollar. Es muy bueno, más en el nivel de las mentorías que desarrollamos nosotros, que es una especie de adopción, a lo mejor forzosa, pero adopción. Sí, disculpa. Me parece, tiene un poco la lógica de este programa que está trabajando, digamos, acá en Chile, el Adopta un Hermano, que también está, creo, no sé si el Hogar de Cristo
o esta otra organización, en el fondo, ¿cómo se llama? Solidaria. Bueno, que en el fondo tiene que ver con poder apoyar el trabajo, el proceso educativo, el trabajo, las horas de ocio y juego de niños y niñas en vulnerabilidad, pero en este caso frente específicamente a las temáticas educativas. Eso nos habla de solidaridad, ¿ya? Y en el fondo, aun cuando es un proceso que en España se trabajaba en forma más bien abierta y voluntaria, tal vez podría ser también considerado dentro de lo que es el trabajo de los mismos docentes. Creo que nos falta un poco fortalecer, aun cuando, como tú bien lo dices, hemos avanzado, hemos ido avanzando en reconocer que el trabajo docente no es un trabajo aislado, no es un trabajo que tenga que hacerse en forma individual, es un trabajo en interacción, en colaboración. Aprendemos mucho más cuando estamos con otros y otras personas. Entonces también podemos lograr mayor bienestar, ¿ya? Y en ese sentido creo que es importante que sigamos promoviendo en ese sentido estas acciones colaborativas que demuestren la solidaridad, que demuestren este trabajo de nutrición emocional. Y creo yo que para ir terminando, tal vez dejar algunos minutitos para ver cómo podemos apoyar o motivar a los directivos escolares, a los directores de los DAEM que queden por ahí, o de los servicios locales de educación, para también justamente ir poniéndole énfasis a este tema de la solidaridad, que como ya lo hemos visto, tiene mucho que ver con la tarea educativa. Sí, yo también, aparte de agradecer la invitación, profesor, sería muy bueno que los directivos se tornen a una visión estratégica de estos trabajos colaborativos, de la solidaridad. No solamente a través de las mentorías, sino que a través de alguna acción, una metodología innovadora, los docentes en sí nos podamos colaborar con distintas estrategias. Falta más conversar. Con el tema del desarrollo profesional docente, los docentes tienen creencias, saberes, y no lo voy a decir yo, lo pueden decir muchos. No nos gusta que nos miren mucho nuestras prácticas, o a veces no estamos muy abiertos o llanos a la observación, la crítica, y desde ese entorno, a través de la solidaridad, pudiésemos ir mejorando aspectos sumamente importantes en nuestras prácticas docentes. Abrirnos, obviamente, al que sabe más, que nos enseñe. O sea, eso debiese ser sí o sí propiciarlo dentro de los establecimientos. Como Ministerio de Educación podríamos hacer la autocrítica, no hay ninguna línea que apunte a eso, más bien lo que mencioné anteriormente con las capacitaciones de trabajo colaborativo, estos sets de educación socioemocional como un eje prioritario de los funcionamientos 2021-2022. Es sumamente importante que pudiésemos retomar y mirar dentro del gran espectro que tienen los establecimientos de los programas indicativos. Los establecimientos educacionales están llenos de programas. ¿Qué programa de convivencia escolar? ¿Qué programa de formación ciudadana, de afectividad y sexualidad, etcétera, etcétera? ¿Qué los planes escuela arriba? Entonces, centrémonos, mirémonos y conversemos. El conversar nuestras prácticas docentes pudiesen fortalecer claramente a una mejora en la calidad de la educación. Porque claramente ni usted, profesor, ni yo tenemos una única verdad. Nosotros no podemos desde ya pensar que nuestras prácticas o lo que yo hago es lo mejor. Siempre es importante remirar, tener una formación continua y trabajar aspectos claves como lo que nosotros hemos hablado ya por más de una hora, de solidaridad, de conversar, de un trabajo colaborativo en equipo. Está con mute. Gracias. Has señalado un punto importante, creo también importante conversar. A mí me preocupa
justamente lo que tú has señalado, que las escuelas están tan llenas de programas. Hay algunos establecimientos que han dicho que ya están agotados de esta sobreintervención, que en el fondo tienen poco tiempo para hablar, porque están muy ocupados en hacer cosas. Pero creo que es un tema importante y también yo te preguntaba respecto de esta motivación o apoyo un poco a los directivos, a los DAEM, a veces también a los tenedores de los establecimientos privados, porque muchas veces no les gusta a veces que los profesores se junten, no les gusta que se reúnan, no les gusta que conversen, ¿ya? Pero es absolutamente importante que lo puedan hacer en la base, como tú señalas, para poder cambiar esas miradas, para poder proponer, para trabajar en forma colaborativa y mantener viva esta idea de solidaridad. Entonces creo que en el fondo también comparto contigo y lo refuerzo. Hay que dar esta mirada de que la solidaridad es importante, hay que estar con otros y otras y no estar solos en una tarea un poco quijotesca, acompañado de una persona o dos. Sí, claramente tenemos que volcarnos obviamente en los establecimientos, los equipos de gestión, equipos directivos, DAEN, en pensar en alta expectativa, en pensar en que los docentes pueden, en que en espacios de conversación como el café se hable de educación. Eso es inyectar alta expectativa. Mucho en los ambientes obviamente de los establecimientos educacionales, cuando uno se reúne en un café no se habla de educación, se habla de la teleserie, de lo que le pasó al profesor que está obviamente con licencia. No nos centramos en eso. Yo creo que a través de una línea o acciones de alta expectativa, nosotros deberíamos inyectar en los establecimientos que en cada instancia se hable de educación, se converse de educación, en pos de mejorar nuestras prácticas, de mejorar una serie de cosas, y también, como mencioné anteriormente, los programas se deben tomar y ver cómo nosotros los vamos a trabajar, o si no, lisa y llanamente no los trabajamos. Pero mirar estratégicamente lo que mencioné anteriormente de inyectar ciertas cosas para la mejora de la educación por parte de los equipos directivos, como trabajo colaborativo, la solidaridad, las altas expectativas. Una de las cosas que diferencia la mejora de los resultados académicos que son los liceos bicentenarios es que un eje transversal y fundamental en el cual deben haber acciones son las altas expectativas y un liderazgo en los equipos de gestión. Eso ha hecho la diferencia en muchos establecimientos del Liceo Bicentenario en mejorar los resultados, mejorar su matrícula, y pongo el caso de muchos liceos bicentenarios como el Colegio Nuestra Señora de la Merced, el Liceo Bicentenario de Excelencia San Nicolás, el Liceo Bicentenario Puente Ñuble, por mencionar obviamente a todos que a través de esas pequeñas acciones han mejorado. Y de hecho, si nosotros vamos a mirar, quizás nos podemos encontrar con una buena práctica en torno a la solidaridad. No solamente mentores, alguna otra práctica que yo puedo desconocer. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, agradezco tu tiempo, tus ideas, tu reflexión respecto a esta temática, y cerramos entonces este programa. Te agradezco nuevamente al señor Juan Pablo Fernández de la Seremi de Educación de Ñuble, y esperamos encontrarnos en un próximo programa. Carlos Osa, integrante de GIDECAP UBB, esperamos que hayan disfrutado de este podcast del programa Valores para la Vida. Muy buenas tardes.